Muy buenas, el día de hoy les hablaré sobre el transistor, uno de los componentes de la electrónica más importantes. El transistor es un componente que, aunque no lo crean, está en todos lados, está en todos nuestros dispositivos, ya sea en televisores, radios, equipos de sonido, teléfonos, tabletas y todo aparato que ustedes crean. Es más, los aparatos más modernos de hoy en día son constituidos por básicamente sus placas, que serían 70% transistores, que es un componente que ayuda en toda la electrónica. El día de hoy les hablaré sobre qué es, cómo funciona, sus tipos, y les daré explicaciones en circuitos la función del transistor. Así que vamos allá. Actualmente, a día de hoy, estos transistores que ustedes ven aquí los vemos en todos lados. Es más, en los dispositivos que más utilizan el transistor no es ni la mitad de esto, es más, mide como 2 centímetros o menos. Y hoy en día estamos rodeados de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, la computadora que utilizamos para el estudio, los equipos de sonido que le ponemos a nuestros carros, la televisión que miramos, en nuestras consolas, todo lo que nos rodea. Y el transistor, entre más pequeño es, más eficiente es. Un ejemplo podría ser la televisión. Una televisión de hace años, que es esta, con una moderna. Bueno, entendiste el punto. A continuación veremos su evolución, su historia, sus tipos y lo que tienen que saber sobre ellos para poder dominarlos. Ahora, ¿por qué este pequeño amigo de aquí es muy importante en nuestro día a día? La importancia del transistor empezó ya que reemplazó las válvulas de vacío, que eran mucho más grandes y consumían mucho más energía y generaban mucho calor. Gracias a los transistores fue posible fabricar dispositivos electrónicos más pequeños, rápidos, económicos y eficientes. Por eso es que ahora los teléfonos son tan pequeños. O comparemos la primera computadora creada. Aquí les pongo una imagen. Y ahora comparen una computadora actual. Mi laptop. Como pueden ver, la laptop puede hacer de todo, pero ya vieron el tamaño, es pequeño. Es porque ahora los transistores se triplicaron y por cada año los transistores se van achiquitando, pero cumplen más funciones. Actualmente solo un microprocesador puede contener miles de millones trabajando al mismo tiempo. Un ejemplo es el teléfono con el que ustedes están viendo el video. Pero ¿cómo es posible que esto funcione? Funciona ya que el transistor tiene 3 partes: base, emisor y colector. Esto depende de cada transistor. Hay unos que traen la base aquí, el emisor aquí, el receptor aquí, pero la verdad que depende del fabricante. Pero ¿qué cumple cada una de estas? El emisor es la terminal es la que se encarga de suministrar los portadores de carga hacia el transistor. La base, que es la terminal de control. Una pequeña corriente en esta zona permite controlar una corriente por mucho más tiempo. La base es la mayor responsable de administrar o cumplir la función cuando vamos a utilizar el transistor como amplificador de señales. Y por último, el colector. El colector es la terminal que recibe la corriente que atraviesa el transistor. Un pequeño resumen de lo que acabo de decir de las terminales es que una pequeña señal aplicada a la base puede controlar una corriente más grande entre el colector y el emisor. Les expliqué sus partes, pero en sí, ¿cómo es que funciona este aparato? Para comprenderlo de una manera sencilla, vamos a utilizar esta explicación. Cuando abrimos la llave, el agua fluye. Cuando la cerramos, el agua deja de pasar. El transistor hace algo similar, pero con una corriente eléctrica. Una pequeña señal aplicada en la base determina si la corriente que circula entre el colector y el emisor, si existe señal suficiente, el transistor conduce y la corriente pasa. Pero si la señal no es existente, el transistor la bloquea y la corriente no pasa. Esta capacidad de encender y apagar una corriente es la base del funcionamiento de todos los sistemas digitales modernos que vemos, y por eso es que el transistor es utilizado en todos los aparatos que nosotros utilizamos.
ya que funciona como interruptor, entre muchos otros como lo está explicando. Yo ya les había mencionado que el transistor se utiliza en los aparatos que tenemos en nuestro día a día, pero en sí, ¿de qué se encargan? Por ejemplo, en las computadoras se encargan de procesar información mediante miles de millones de transistores. En nuestro teléfono celular permite realizar llamadas, navegar por internet y ejecutar aplicaciones. Y en nuestro televisor se encarga de procesar imágenes, sonidos, utilizando circuitos basados única y puramente en transistores. Y la radio amplifica una señal de audio y de comunicación. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una radio JBL de hoy en día va a tener la misma tecnología que esta? Esto se debe a que el tamaño de los transistores ha ido disminuyendo. Probablemente los transistores que tenga esta radio aquí adentro sean más pequeños que estos. También se utiliza bastante en los equipos médicos, ya que se utiliza en monitores cardíacos, tomógrafos y otros dispositivos utilizados. Y en los automóviles modernos contienen cientos de sistemas electrónicos controlados por transistores y sensores. ¿Y de qué están hechos los sensores? Transistores. Todo hoy en día está constituido por transistores. Y en la industria los robots y sistemas automatizados por transistores, por circuitos electrónicos. Todo lo que vemos hoy en día es pura y únicamente transistores. Ya expliqué mucho en qué se utiliza y también mencioné que el transistor es un semiconductor. Pero, ¿qué es un semiconductor? Los materiales pueden clasificarse como conductores que permiten el paso fácil de la corriente eléctrica. Unos ejemplos sencillos podrían ser el cobre, la plata, el aluminio. Y también están los aislantes, estos son lo contrario, impiden el paso de la corriente. Podría ser el plástico, vidrio, madera, entre otros. Y los semiconductores se encuentran entre los conductores y los aislantes. Dependiendo de ciertas condiciones pueden permitir o bloquear el paso de la corriente. El material semiconductor más utilizado es el silicio. La mayoría de los transistores modernos están fabricados utilizando silicio, debido a su excelente propiedades eléctricas. En este caso les voy a explicar este circuito. Este circuito consta con un switch, aquí le dan los 9 voltios, una resistencia de 330 ohmios, un diodo LED rojo, un transistor, en este caso el BC548B, y un capacitor de 150 microfaradios. Esta simulación la realicé en Circuit Wizard y les voy a explicar. Primero miraremos el funcionamiento. Como podemos ver, cuando se presiona el switch se enciende el LED y se va apagando poco a poco. ¿Qué función cumple el transistor? Bueno, funciona como en este circuito. Bueno, funciona como un interruptor de estado sólido. Al accionar el interruptor se permite el paso de la corriente desde una fuente de voltaje de 9 voltios para que cargue inicialmente el capacitor, estableciéndose un flujo a través de la resistencia de 1.8 kiloohmios que limita la corriente hacia la base del transistor. Este proceso de polarización en la base activa la región de conducción del transistor, permitiendo así el paso de corriente desde el colector hacia el emisor. Y así enciende nuestro diodo LED, manteniendo el dispositivo luminoso en un estado de activación constante siempre y cuando el interruptor esté cerrado y el capacitor mantenga la carga suficiente para sostener la conducción en la unión base-emisor. Esta sería la función del transistor en este circuito. Este es un circuito bastante sencillo, la verdad. A continuación veremos otro. Ok, ahora seguiremos con este circuito. Su función es sencilla. Con esta resistencia variable podemos apagar y encender el LED. Pero ¿cuál sería la función del transistor en este circuito? Para empezar, el transistor es un BD735. En este diseño actúa como un interruptor. Cuando recibe una corriente adecuada en su base, se vuelve un conductor, lo que permite que fluya corriente desde su colector y hace un recorrido hacia el emisor, iluminando la LED. El control para activar este proceso es la resistencia variable. Es esta que se ve acá. Al ajustarla, variamos la resistencia de voltaje en la base del transistor, logrando controlar el punto exacto en el que se enciende la LED.
En este circuito cabe recalcar que también se podría utilizar un LDR. Y tenemos las resistencias que están diseñadas en este circuito para proteger que solo llegue el voltaje adecuado a ciertos lugares. Cabe recalcar que este circuito lo encontré en internet, pero era con un LDR. Pero me pareció interesante también agregarle una resistencia variable o potenciómetro, ya que esto podría servir por ejemplo en un equipo de audio que depende del nivel de sonido que se está escuchando, la luz sea o más baja o más alta. Ok, en este circuito utilicé dos transistores, como pueden ver. Utilicé un buzzer y un capacitor y dos resistencias. Tenemos una batería que en este caso sería nuestra fuente de alimentación de 9 voltios, y los dos transistores que yo utilicé para este circuito es un 2N3904 y un 2N3906, perdón. ¿Cómo es que funciona? La oscilación se genera gracias al juego de voltaje entre los dos transistores y el capacitor. Cuando la batería de 9 voltios entrega la energía, la corriente fluye por la resistencia de 120 kiloohmios hasta la base del transistor, encendiéndolo. En ese momento el colector de este transistor cambia de estado y activa el otro transistor, el que sería tipo PNP. Al activarse este último, la corriente puede pasar hacia el zumbador, creando el sonido, y al mismo tiempo empieza a cargar el capacitor desde cero, de 0.1 microfarados a través de la resistencia de 10 ohms. Toda esta carga acumulada en el componente hace que la corriente en la base del primer transistor disminuya, lo que provoca que tanto el transistor NPN como el PNP se apaguen. Después el capacitor se descarga gradualmente y el ciclo vuelve una y otra vez de manera continua, produciendo ese efecto de oscilación que caracteriza el funcionamiento del circuito que yo realicé. A continuación les mostraré cómo funciona mi circuito. Le damos a iniciar la simulación. Y como último circuito de la noche tendremos este. ¿Qué se utilizó? Bueno, ¿qué utilicé? Esperen que enfoque. Bueno, tenemos este switch, una resistencia de 180 ohmios, un transistor BC547, un diodo LED, otra resistencia de 220 ohms y dos fuentes de alimentación diferentes. Que como podemos ver, cuando está funcionando, lo que pasa es que uno presiona el switch y se enciende el LED. ¿Por qué es que funciona esto? Al presionar el interruptor, la pequeña fuente de 5 voltios suministra la corriente necesaria para polarizar directamente la unión base-emisor del transistor. Esta corriente de base, determinada por la resistencia limitadora de 180 ohms que coloqué, es la encargada de conmutar el dispositivo hacia su región de saturación. En este estado, el transistor se comporta como el interruptor cerrado, permitiendo que la corriente fluya libremente desde la fuente de 12 voltios a través del LED y su resistencia previamente colocada en esta simulación. La resistencia de 220 ohms en serie con el LED es fundamental para proteger el componente emisor de la luz, limitando la corriente directa a un valor seguro que evita que el componente haga o se queme o se degrade o lo que pase. Obviamente, si nosotros le conectamos más al diodo LED, pues se va a quemar. Esto asegura una iluminación constante y fiable mientras que el interruptor esté presionado, demostrando el control preciso que un transistor de una pequeña señal puede ejercer sobre una carga de mayor potencia. Por último, vamos a otra vez a ver su funcionamiento, que sería encender la LED. Estos circuitos que utilicé para demostrar sería una manera sencilla con componentes básicos de demostrar el funcionamiento. Y este fue mi video sobre la explicación del transistor. Espero que les haya gustado y les haya gustado para informarse, y les doy gracias por haber visto el video. Nos vemos. Funciona ya que el transistor tiene tres partes: base, emisor y colector. Esto depende de cada transistor.
Hay unos que traen la base aquí, el emisor aquí, el receptor aquí. Pero la verdad que depende del fabricante. Pero, ¿qué cumple cada una de estas? El emisor es la terminal es la que se encarga de suministrar los portadores de carga hacia el transistor. La base, que es la terminal de control. Una pequeña corriente en esta zona permite controlar una corriente por mucho más tiempo. La base es la mayor responsable de administrar o cumplir la función cuando vamos a utilizar el transistor como amplificador de señales. Y por último, el colector. El colector es la terminal que recibe la corriente que atraviesa el transistor. Un pequeño resumen de lo que acabo de decir de las terminales es que una pequeña señal aplicada a la base puede controlar una corriente más grande entre el colector y el emisor.